Quiero que sepan que es más la mirada de un aficionado sobre un tema que considero realmente trascendente, o sea, que creo que pues es un poco pretenciosa la denominación, digamos, de esta charla, Graffiti y un movimiento cultural, pero espero, digamos, poder sustentarla con cierta propiedad, o sea, realmente estoy convencido de que estamos ante un movimiento cultural que es una expresión estética, pero que además es fundamental, o sea, y que ojalá, y esa es un poco la conclusión a la que yo quisiera llegar, la facultad lo tomara de una manera institucional, o sea, que se estableciera, digamos, un espacio para el graffiti. Y aquí quiero aclarar de entrada que entiendo graffiti como lo que hoy se denomina arte urbano, o sea, o art street. O sea, quienes son practicantes de esta actividad son muy celosos, digamos, de lo que hacen. O sea, entonces hay unos que dicen, no, es que a mí lo que me interesa es hacer stickers, otro dice, a mí lo que me interesa es hacer carteles autónomos y pegarlos por la ciudad, otros dicen, yo en realidad diferencio el graffiti, o sea, los tags o digamos el aerosol, digamos hacer el rayón con aerosol, lo diferencio de la expresión mural, que ya es una cosa mucho más elaborada, que se lo considera como una especie de ilustración urbana, etcétera, etcétera. Entonces quiero que sepan que desde mi punto de vista, y pues yo sé que eso es un poco arbitrario, hablar de graffiti es hablar de todas esas expresiones. Incluso en algún momento conocí conocí la obra de un digamos, artista urbano que utiliza lo que uno llamaba los azulejos, esos con los que, digamos, uno los llamaba azulejos aquí en Colombia, que son, digamos, para tapizar los baños, ¿no es cierto? Y esos azulejos, esos cuadrados de cerámica industrial, él los utiliza para hacer figuras pixeladas, que sería el Space Invaders, un poco como basándose en esa estética del Space Invaders, o sea, y realmente recorre el mundo haciendo figuras de Space Invaders y los va colocando por toda la ciudad. Me tocó muy accidentalmente, en una ocasión que estuve en Sao Paulo, ver algunas de esas y había una en un museo de Sao Paulo, estaba el mapa donde él había colocado sus trabajos. Entonces creo que eso es parte de este proceso que llamaríamos del graffiti como una expresión cultural urbana. Quiero arrancar proyectando este video, que es muy breve, pero que es un video de muchos a los que ustedes pueden acceder hoy en YouTube. O sea, hay muchos que están directamente orientados hacia el graffiti, pero en particular hay mucho video ahora que es de Bogotá. O sea, que lo hacen los artistas urbanos de Bogotá o que son elaborados incluso promovidos o financiados o apoyados institucionalmente por la Secretaría Cultural del Distrito y por IDARTES. O sea, hay un interés, digamos, institucional de la alcaldía, por lo menos de la alcaldía anterior, ¿no? Quiero que sepan, no sé si el plan de Peñalosa es acabar con eso, no sé cuál ha sido realmente su política, pero sí creo que estamos en un momento en el que nosotros tenemos que subrayar la importancia, digamos, cultural que tiene este movimiento. Justamente estamos en medio, y ustedes lo saben, en medio del Salón Nacional de Artistas. Y se acaba de presentar un incidente que tiene que ver con el Salón Nacional de Artistas y que tiene que ver con este tema. Y es que una dibujante de historietas o dibujante de cómic y de novela gráfica, Power Paola, con otro artista, habían sido, digamos, convocados a que hicieran un mural, que participaran de la elaboración de un mural frente al Colombo Americano, o sea, es un mural en el Colombo Americano. Bien, ellos hicieron su intervención. ¿Cómo? Pues como lo entienden ellos que deben hacerlo. O sea, hicieron una caricatura y la caricatura consistía, de pronto los remito a que la vean, ustedes que tienen ahí inmediatamente sus pantallas y pueden buscar en Google. Era una caricatura donde una silueta de Trump utilizaba como títere a Uribe y Uribe a su vez utilizaba como títere a Duque. O sea, era más o menos como una serie de titiriteros que estaban empalmados. Bien, ocurrió lo siguiente con esa caricatura. Parece que alguien decidió censurarla. O sea, y simplemente de un día para otro amaneció borrada la caricatura, o sea, apareció, y no era que hubieran censurado el mural, sino esa caricatura en particular. O sea, quiere decir que había alguien juzgó que no era políticamente conveniente que esa caricatura de Trump, y yo creo que no tiene nada, o sea, es sospechoso, estuvieran en el muro del Colombo Americano. Entonces, creo que se podía formar algo así como un conflicto diplomático si permitían que la caricatura estuviera ahí. Inmediatamente hubo una reacción, o sea, los artistas pasaron a colaborar, digamos, fueron allá, también dibujaron, empezaron a hacer otro tipo de mensajes.
pero plantearon que eso de alguna manera, ese incidente era una expresión de algo que ocurre en nuestra sociedad. Entonces quiero que lo tengamos en cuenta, que tengamos en cuenta eso. A lo largo de la historia de este graffiti bogotano o de esta expresión cultural urbana de Bogotá han ocurrido muchas cosas y han ocurrido incidentes que han permitido que esta expresión se abra paso, o sea, que sea reconocida como algo legítimo, y no solamente como algo legítimo, sino como algo que tiene que ser apoyado, y estaríamos, digamos, en una etapa de institucionalización de eso. Entonces vamos a ver en primer lugar este video, que es uno de tantos videos, pero que tiene una virtud, o sea, pretende hacer como una especie de periodización del graffiti. Entonces vamos a verlo, por favor. La gente nació como una posibilidad de decir, no más, estamos mamados de que no nos vean. Yo voy a poner mi nombre en el metro de la ciudad y se la pasan dando vueltas por los barrios para que dejen de chuparse mi mierda, porque no me chupaba la mierda de ustedes toda la vida. Cuando yo comencé a pintar no había grafitis, no había grafiteros, éramos 3 o 4, se hacían solo tags. La idea era pintarlos por todos lados. También existía el grafiti político, eran letras que querían comunicar sin ningún tipo de estilo. Obviamente recuerdo grafitis que tenían que ver con el medio 19, muchísimos grafitis líricos, poéticos. Eso es donde, digamos, usaban un poco la subversión del lenguaje para criticar algo, para señalar una cuestión política, pero suavizándola. Nace colectivos como el Think Crew, que reúne a los más importantes y más expertos y legendarios grafiteros de acá de Bogotá. Vino un crew que se llaman los Tats Crew y Javi esa parte también muy histórica en el graffiti, porque hasta el momento todos hacíamos piezas y eso, y mopas, pero no había una evolución. Cuando ellos vinieron en las calles vimos ya las líneas delgaditas, vimos degradados, vimos 3D, y eso hizo que el graffiti en Bogotá tuviera una evolución, porque al verlo todos nos preocupamos mucho más en nuestras vidas y a tratar de evitarlo a través de ese nivel que veíamos ahí impreso. Había algunos diseñadores, específicamente diseñadores de la Nacional, que después informaron y fue excusado. El señalamiento político no era tan fuerte. Fueron ellos los que trajeron la técnica de la experiencia definitivamente. Tuvimos trabajando en internet y empezamos con más lo que estábamos haciendo, que estábamos en otro lado. En esos meses estuve en el comité organizador de Vigo, en parte de ese año. Llevamos un proyecto al Instituto Nacional de Cultura y Turismo para introducir el graffiti al festival. Y que también el proyecto decía que era hora de hacerlo en el Simón Bolívar. Y desde ese año pues se hace graffiti en forma parte. La hacer un graffiti en esa época era como lo arma. Sí, tuve muchas tropiezos con la policía en ese entonces, me partieron la clavícula y me rompieron los ligamentos del brazo derecho. En base a eso se creó el colectivo Graffiti Mujer, convocado desde la Oficina Mujer y Género de Bogotá, en favor de que la gente se concientizara contra la violencia de género. Estaba pues en Bogotá, tenía procesos penales en la UNI, tenía que presentarme a juzgados, indemnizar, negociar, a veces se zafaba, a veces no zafaba. Las primeras veces te impacta mucho porque pues tú dices, no, estoy pintando, ¿no? Y te pueden, los policías te golpean, te pueden tener en el camión toda la noche dando vueltas y no te sueltan, sino que en la mañana te quedan los rebotes y pasas un día más allá. Es bastante incómodo y pues igual son muy obvios también muchas veces. Me han pintado los zapatos, la cara, la ropa. Desafortunadamente, después de la muerte de volver a crecer, la sociedad de la policía de jefe, Hubo un boom mediático. Entonces ya salimos de la mencionar la palabra graffiti, había debates, y yo creo que eso hizo que muchos jóvenes le prestaran atención y se interesaran más por ello. la muerte de Cristian fue algo como que partió la historia, porque es como que la graffiti antes de Tripilo y después. La graffiti después de Tripilo y entonces cambiaron porque ya tuvo un tiempo político, mucho más político. Empezaron a legitimar artistas que hacían graffiti cuando hace un año eran vándagos y estaban destruyendo la ciudad. Y se crean las mesas de graffiti, se crean todos estos festivales, los incentivos que hacía Petro, apoyaron a los fieles porque acaban de matar a uno con completa impunidad. En este momento están libres todos. Yo soy Germán Gómez, soy profesional especializado en la Secretaría de Cultura y he acompañado la implementación del decreto 75 y todo tema que tiene que ver con las estrategias pedagógicas y el reglamento
imaginario de Bogotá está que la administración distrital entra a regular el tema del graffiti por consecuencia de la muerte de Diego Felipe Becerra, pero digamos que todo se remite al año 2007, cuando un grupo de vecinos interpone una acción popular responsabilizando al distrito por contaminación visual. El juez administrativo de Bogotá falla a favor de los demandantes en el año 2010, le obliga al distrito de Interiores reglamentar la práctica de graffiti en Bogotá. La muerte de Trino se da en el año 2011 y casi un mes después de ese trágico hecho sale del Consejo de Bogotá dando cumplimiento a la ordenanza del juez, el acuerdo 482. Se define el graffiti como toda forma de expresión cultural y artística. El concepto de vandálico no cabe. Se constituye la muestra de graffiti. Fue un espacio de interlocución que tuvo el distrito con la comunidad practicante del graffiti. Se plantean las sanciones o las medidas correctivas. Llamado a la atención en público, llamado a la atención en privado, expulsión de la persona del lugar, restituir el lugar en las 72 horas siguientes y, por último, multa. Se estableció además que las zonas bajas de los puentes quedan como lugares libres para la práctica del graffiti. Las zonas bajas de los puentes son las paredes que están por debajo del puente. Mi nombre es Catalina Rodríguez, soy la gerente de artes plásticas y visuales del Instituto Distrital de las Artes y Artes de la Alcaldía de Bogotá. Desde el año 2012, el Instituto Distrital de las Artes ha generado líneas de apoyo, estímulo a la práctica artística del arte urbano y el graffiti en la ciudad. Son recursos para honorarios artísticos y producción de las intervenciones. O sea, me parece importante que haya estímulos económicos para cosas como esta, la apoyo cultural, pero lo que más importante es que contribuya a que no siga viendo como un delito, un crimen, y que no haya violencia de por medio, que es el problema que en realidad desencadena todo eso, es que haya matado a una persona que está haciendo eso. No sé obviamente qué hacen la gente, pero yo creería que porque alguien tiene una pareja no se merece un tiro por las manos. Seguramente tal vez tendrán castigo o lo que quiera, pero obviamente no puede haber ese tipo de cosas. La muerte de Crispin ayudó a que la policía lo aceptara y no nos andara dando la posición práctica. Ya la policía tuvo que dar un vuelco completo. Entonces ya la cosa represiva. Pues también depende de con policía que no son como más receptivos a imágenes. La policía sacó a Justin Bieber que hiciera graffiti. A los 2 días estaban los puertos de la 26 puertos Chicoca, porque las personas que hacían graffiti dijeron, no me jodas, vas a sacar a Justin Bieber después de que acabas de matar a un niño y ahora vamos a salir todos en la calle a mostrar que somos una escena. Eso lo hicieron los street artists, lo hicieron los grafiteros y es decir, vamos a cambiar esta declaración así te guste por te guste. Yo quería plantear como unas tesis iniciales, digamos como un preámbulo a esta breve charla, y es yo lo que mencioné ahorita ocurrido en medio del Salón, digamos, Nacional de Artistas, pero como proponerles a ustedes una discusión, y es lo siguiente: cuando hablamos del arte urbano, cuando hablamos de este tipo de expresiones, aparece una palabra ahí que es una palabra que por lo menos nos ubica políticamente frente al problema, y es el vandalismo. O sea, es que apareciera esta práctica como una práctica contraria, digamos, a lo que sería una especie de normas de convivencia. O sea, como que hay una frontera que es muy delicada en el sentido de qué es lo que es válido, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que incluso vale la pena fomentar, y lo que es ilegal o transgresor o agresor, etcétera, ¿no? O sea, esa línea es muy, muy delicada. Entonces, como ustedes pudieron ver en este video, ha habido un proceso, digamos, en Bogotá, donde ha habido diferentes momentos de este tipo de prácticas y al final se ha llegado a esto que aparece como una política de Estado, incluso reglamentada, o sea, normatizada, que nosotros por lo menos tenemos que tener en cuenta. Entonces, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué aparece eso? Digamos, ¿por qué el juicio ese de que es vandálico? En el primer momento del video, la primera referencia que hace uno de los grafiteros es decir que este movimiento arrancó en los años 70 en Nueva York, o sea, cuando se empiezan, digamos, a rayar los muros, a rayar el metro, etcétera, etcétera. Y eso empieza a ser, digamos, como parte de la visualidad urbana, ¿no? Como parte de eso.
pero que aparece como el mundo underground, o sea, son personas que toman la decisión de hacer ese tipo de prácticas, pero al margen de, digamos, de otras relaciones sociales, al margen de otros comportamientos sociales que son aceptados, digamos, que están incorporados a la cultura y que incluso son fomentados por la propia, digamos, por la propia institucionalidad. Entonces eso sería lo primero. Y yo aquí quiero plantear que como una disyuntiva. O sea, nosotros nos encontramos ante algo que sería una práctica violenta, si se quiere, agresiva. Y ahí viene la discusión en torno a la violencia material, o sea, la violencia física y la violencia simbólica. O sea, de hecho, rayar un muro no le hace daño a nadie. O sea, digo yo desde el punto de vista físico, digamos, ¿no? O sea, pareciera más bien que atenta contra, no sé, contra su buen gusto, ¿no? Que preferiría tener los muros limpios. Aquí en la ciudad universitaria, que hay quienes reivindican que el graffiti bogotano surgió en la ciudad universitaria, o sea, en la Universidad Nacional en particular, digamos, es parte de la cultura de la Universidad Nacional, pero nos encontramos en medio de esa transición. Por ejemplo, en la restauración que se hizo del edificio antiguo de ingeniería, hay una especie de acuerdo de la comunidad de que esos muros en particular no se rayan, o sea, como que ese muro va a ser blanco. Y quiero que sepan que la comunidad como que ha tomado la decisión de que no raya esos muros, de que no los interviene con stickers, no pega carteles con engrudo, etcétera, etcétera, sino que ese edificio debe permanecer así. O sea, hay una especie de acuerdo, digamos, de que es una especie de no sé, monumento arquitectónico, pues que lo es, ¿no? Es un patrimonio, y que por lo tanto cualquier transgresión de eso sería como mal vista por la comunidad. Entonces, digamos, como una reflexión que tenemos que hacer. Y la pregunta es si la violencia simbólica, llamémosla así, violencia simbólica, ese término fue traído a nuestra comunidad o fue puesto, digamos, en circulación por un exrector de la Universidad Nacional. O sea, el Antanas Mockus, en su momento, digamos, planteó que teníamos que hacer esa reflexión. Y lo hacía en un momento difícil, digamos, de nuestra sociedad. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, el contexto, el momento político y social y cultural en el que la discusión se hace. Eso fue en la década del 90. Antanas Mockus se basaba, digamos, en toda una concepción filosófica, la concepción de la Escuela de Frankfurt, la acción discursiva comunicativa, etc. Y pensémoslo de la siguiente manera. Creo que todos recuerdan que Antanas Mockus se volvió famoso, pues no solamente por ser profesor de la Universidad Nacional, es profesor de matemáticas, quiero que sepan, ¿no? Filósofo, sino porque llegó a la vicerrectoría de la universidad y en un evento de esta facultad, de la Facultad de Artes, Antanas Mockus, algo así como que se enfrentó con un grupo de estudiantes que rechazaban su presencia por lo que estaba fomentando, digamos, desde el punto de vista de la concepción de universidad, y en la inauguración de recuerdo que era una cátedra de las artes, bueno, recuerdo era un evento formal, estaba siendo chiflado por un grupo de estudiantes. Puede que los otros pasivamente aceptaran los chiflidos. Lo concreto es que Antanas Mockus le dio la espalda al auditorio, se bajó los pantalones, mostró el trasero, y eso se volvió noticia porque alguien estaba filmando en ese momento, alguien estaba grabando. Creo que era una grabadora digital, digamos, ¿no? No era un celular, que hoy es peligrosísimo, digamos, el celular ya es una herramienta impresionante. En estos días estaba yo viendo una denuncia de racismo en Estados Unidos, donde la persona agredida está grabando al agresor todo el tiempo, que le grita, le insulta, diciéndole que ha llegado en bote a Estados Unidos, etc. Bueno, en ese momento fue circunstancial, alguien estaba filmando el evento o grabando el evento y apareció Antanas. Es una imagen bastante borrosa, etcétera, pero digamos que mostraba lo que tenía que mostrar. Y se volvió una noticia, ¿no? Más o menos el rector de la universidad se baja los pantalones ante el auditorio y eso fue discusión nacional, quiero que sepan. Yo estaba en ese momento de director de la carrera de diseño gráfico y yo hice lo siguiente, quiero que sepan, porque fui agredido por eso, ¿no? Yo simplemente envié una comunicación formal a las directivas de la universidad diciendo: si no fuera el rector el que hubiera hecho eso, no estaríamos haciendo la discusión que estamos haciendo, en el sentido de que qué era lo que significaba la acción del rector. Y se planteaba que era una acción simbólica. Y entonces había toda una serie de interpretaciones, se hacía hermenéutica sobre el gesto de Antanas. Y yo dije, miren, hay una reglamentación de la universidad,
si hubiera sido un profesor, o si hubiera sido un empleado, o si hubiera sido un estudiante el que hiciera eso, nadie estaría discutiéndolo. Se aplicaba el reglamento, se aplicaba una sanción, se iniciaba un proceso disciplinario y bueno, habría una sanción. Pero como es el rector, estamos discutiendo si eso es válido o no. Entonces pensemos en que las propias normas a su vez, depende de quién las interpreta, depende de cómo se violentan, se hace una interpretación o no. Entonces ahí estamos en esa discusión. Cuando yo digo que fui insultado es porque yo coloqué mi carta en las carteleras de la facultad y ahí me insultaban, me echaban la madre, etcétera, más o menos como que Antanas era intocable. Y yo decía, no, si Antanas es consecuente con su propia concepción, pues él tiene que respetar las reglas. Y punto, o sea, él tiene que ser un promotor del respeto de las reglas, en ese caso reglas de convivencia. Y enfrentar el problema como lo tiene uno que enfrentar. Ya después ustedes supieron de todos los gestos simbólicos de Antanas, echarle agua a alguien en un debate, etcétera, etcétera. O sea, y finalmente la cosa se salió de madre, ya no se podía controlar y él simplemente se frenó y entró, digamos, en una rutina más institucional en su comportamiento. Fue promotor como alcalde de la cultura ciudadana, de utilizar el lenguaje simbólico como un lenguaje educativo, como un lenguaje de convivencia, etcétera, etcétera. Eso será otro caso. Pero quiero aludir a ese hecho porque ha tenido mucho que ver con la vida institucional de la universidad y con la forma como nos comportamos frente a este tipo de expresiones. Ejemplo, el Che en el León de Grave. El Che en el León de Grave es una pintura. Es una pintura, es una representación del Che que tiene ciertas características, que tiene un contenido, porque las imágenes no son neutras. Entonces el Che, esa imagen del Che, digamos, es significativa, es simbólica para los que probablemente no están enterados. Institucionalmente, la plaza se llama Plaza Francisco de Paula Santander. O sea, por las normas de la universidad, la plaza central de la universidad tiene un nombre. Ahí había una escultura de Francisco de Paula Santander. Uno puede tener juicios sobre lo que representa históricamente el personaje Francisco de Paula Santander. Hay quienes tienen un juicio negativo sobre él. Lo concreto es que el movimiento estudiantil, a través de cómo se expresa, un día derribó la escultura de Francisco de Paula Santander y planteó que la plaza era la Plaza Che y más o menos bautizó la plaza de esa manera, se pintó ese mural y ese mural ha permanecido ahí durante años, al extremo de que una vez, para que veamos la relación entre las normas y las expresiones sociales, una vez alguien, este país es santanderista precisamente, santanderista en el sentido de que alguien se preocupa por las leyes, las normas, etcétera, alguien demandó a la universidad, diciendo que el León de Grave era patrimonio arquitectónico y que por lo tanto la universidad como institución tenía que velar por ese patrimonio arquitectónico y que esa imagen del Che violentaba ese patrimonio arquitectónico, era un daño al patrimonio arquitectónico. Y ganó la demanda. O sea, le llegó a la universidad una notificación de un juez diciéndole tiene que borrar el Che. La universidad, para no pagar, digamos, no sé, una indemnización por eso, entonces inmediatamente borró, o sea, la institución tomó la decisión de borrar el Che. ¿Qué ocurrió? Se armó una discusión abierta en la sociedad. El editorial del Tiempo, quiero que sepan, el editorial, que creo que es una publicación por encima de toda sospecha de ser revolucionaria, de izquierda, cosas por el estilo. El editorial del Tiempo formuló el siguiente planteamiento. Dijo, el Che es un patrimonio cultural de la Universidad Nacional. Más o menos así. Por lo tanto, es legítimo que esté ahí y por lo tanto debería de ser vuelto a colocar, más o menos. O sea, era como tratar de mediar, tratar de algo así como de razonar, o sea, de adaptarse a los nuevos tiempos. No sé quién sería el editorialista, pero puede que haya sido Enrique Santos Calderón, que es una persona de alguna mentalidad progresista, o algún editorialista. Lo concreto es que tomó posición. El Che volvió otra vez al frontis del León de Grave y fue borrado después, y fue vuelto a pintar, y fue de nuevo borrado. O sea, hubo una especie de guerra por el Che. Es más, fue representado de diferentes maneras. Hubo un momento en que la representación del Che se modernizó, le colocaron, lo volvieron más pictórico, en lugar de esa imagen de alto contraste, lo volvieron más pictórico, hicieron aerosol, o sea, se volvió volumétrico, etcétera. Volvieron y lo borraron, volvieron y lo pintaron, etcétera, etcétera. Y ahí está. O sea, podríamos decir, es una guerra simbólica, es una guerra por los símbolos.
con la cual, digamos, estamos constatando un hecho social. Entonces, eso es un poco. ¿Por qué se presenta esa violencia? Entonces, yo no puedo abstraerme de una postura frente a lo que está ocurriendo. Creo que nosotros vivimos en una sociedad en crisis. O sea, no en todo momento la sociedad se encuentra en crisis. O sea, a veces la sociedad tiene un punto de equilibrio. Podríamos decir, hay un proceso progresivo, hay un desarrollo económico, político, social, o sea, hay cada vez más democracia, cada vez más participación, etcétera. La gente tiene bienestar, la gente cada vez vive mejor, y eso se expresa en la cultura. Se expresa en que la cultura tiene fuerza, la cultura madura, la cultura evoluciona, etcétera, se institucionaliza. Habrá un campo en el que hay contradicciones. Aquí yo asumo la categoría de Pierre Bourdieu, el sociólogo, digamos que sería como ese enfoque, de que la sociedad está compuesta por campos. Y uno de esos campos es el campo, podríamos llamarlo el campo de la cultura o el campo del arte, el campo de las expresiones simbólicas. Pero ese campo no es un paraíso, no es un lugar donde, de convivencia pacífica, sino que es un campo de lucha, una especie de campo de batalla, solamente que es un campo de batalla cultural, donde las expresiones del pasado, las expresiones tradicionales, se enfrentan a las transformaciones, a las nuevas miradas, se enfrentan, podríamos decir, a revoluciones dentro de su propio campo. Y aquí yo tengo que afirmar que ese campo cultural tuvo un corte a principios del siglo, digamos, uno podría decir que el arte que venía, no sé, de la Edad Media, luego el Renacimiento, ese arte se choca con una transformación que es el propio proceso de evolución de la sociedad en el terreno económico, que transforma y que fractura la sociedad y surge la sociedad contemporánea. La sociedad contemporánea le podemos poner diferentes denominaciones, podemos llamarla sociedad burguesa, por aquella denominación de que fue la sociedad que se fue configurando en las urbes, que se fue configurando en los burgos, y que eso era un nuevo tipo de sociedad, de concentraciones urbanas, de otro tipo de relaciones sociales, etc. O llamarla sociedad capitalista, por su estructura económica. O sea, una estructura que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y todo lo que eso da lugar como cambios en otros terrenos. En ese terreno que llamaríamos el terreno de la superestructura, el terreno de las ideologías, el terreno de la cultura, el terreno de las producciones estéticas. Bien. Lo que nos tenemos que preguntar es si nuestra sociedad, esa sociedad que se demoró como unos 500 años en configurarse, ¿en qué momento se encuentra? Y yo me atrevo a afirmar en este momento que está atravesando una crisis muy grave. Que esa crisis la podemos sentir como crisis económica, una crisis que arrancó en el 2008 con muchísima fuerza, que se expandió a nivel internacional, que esa crisis afecta a Colombia. Colombia se integró con muchísima fuerza al mercado mundial y Colombia está siendo impactada. Estaba leyendo hace poco un análisis del problema del desempleo, que yo no sé si ustedes han visto que las noticias es que el desempleo en Colombia está disparado, que ya rompió la barrera del 10%, o sea, la barrera de los 2 dígitos, y que eso ya es un tema que tenemos que discutir. Pero los analistas dicen, eso realmente es el impacto de la crisis mundial. O sea, Colombia se ha vuelto susceptible a enfrentar ese tipo de crisis. Bien, las crisis tienen expresión en el terreno cultural, o sea, se manifiestan en el terreno cultural. Bueno, con respecto a lo que ustedes tratan en esta cátedra, que son los problemas contemporáneos de las artes, nos tenemos que preguntar, ¿y el arte cómo va ahí? O sea, ¿cómo va el arte en ese proceso? Entonces, y por lo tanto, si esto que estamos viendo es una manifestación de ese proceso. Entonces vamos a ver otro video brevemente, son videos muy cortos como el que acabamos de ver, un poco para ilustrar esta temática. Vamos a ver si funciona, espero que sí. Bueno. Creo que es corto. ¿Cuánto tendrá? Esto tómenlo ustedes como un ejemplo, esto se llama Graffiti Tour. O sea, tómenlo ustedes como un ejemplo de lo que estoy mencionando. Lo que antes era una transgresión, lo que antes era visto como vandalismo, etcétera, ahora se ha convertido en un elemento de atracción sobre Bogotá. Es probable, yo digo, no es probable, ya Colombia se encuentra en ese proceso. En Colombia, el campo turístico hay una política de desarrollar.
Yo puedo tener una opinión negativa frente a eso, incluso considerar que el turismo es depredador, o sea, que el turismo es espantoso, el turismo, o sea, y que estamos en la sociedad, no sé, flaner, que se la pasa recorriendo y que todo el mundo sueña con recorrer el mundo, vivir experiencias, mirar lo exótico, etcétera, etcétera, y de paso depredar el planeta. Pero esa es otra mirada. Lo concreto es en el momento en el que nos encontramos. Debido al tipo de desarrollo que ha tenido Colombia, desde el Estado y desde la institucionalidad y desde el empresariado dicen, aquí hay un campo que podemos explotar. Colombia está entrando en la ruta de la pacificación y por lo tanto lo que antes era muy difícil de promover, ahora va a ser fácil de promover, el turismo. Bien, un inglés, hasta donde yo recuerdo es un inglés, le dio por inventarse el tour del graffiti en Bogotá. O sea, empezar algo así como, oye, aquí hay grafitis en Bogotá, eso hay un sector de los turistas a los que les interesa, yo lo llamo el turismo mochilero, pues espero que no lo consideren ustedes como estigmatizante, sino que es un turismo juvenil que está conectado con esta cultura y que vienen a Bogotá a ver grafitis. O sea, hay personas que vienen a ver grafitis, hay un recorrido en bicicleta, los guías de turismo son bilingües, acompañan a todas estas comunidades que vienen a ver el grafiti. Entonces esto es una muestra de eso. Originally from Australia, but I've lived in Colombia for 6 years now. I first came to Colombia in 2000, Es australiano. when I was backpacking for 6 months around South America, and I found Colombia a beautiful place. Always wanted to come back, and then came back in 2009. I like to do a variety of things. So I do physiotherapy, I'm actually an artist myself, I do street art, and I'm a business owner in tourism as well. Me llamo Ricardo García, soy colombiano con nacionalidad de los Estados Unidos. Hace 3 años subí y desde más o menos revisando obras de arte bajo. ¿Esto está funcionando? Iba en el avión, empecé a tomar fotos, me conseguí con artistas en la calle, también pintando, empecé a hacer entrevistas. De ahí, realmente también en ese escenario. Empecé haciendo Este man le robó un montón de plata a los grafitis. Imagínate. hace 4 años. Es algo que estoy muy apasionado por. Me gusta el arte, por un lado, y me gusta conocer mi propio país detrás y contextualizarlo y rellenar mucho el tiempo que lo puedo. Hola, soy Ana Monatino y soy de Alemania. Ya vivo hace 3 años y medio aquí en Bogotá. Yo estuve aquí en un año de intercambio en Colombia. En Bogotá no conocí mucho en este tiempo, solo estuve unas semanas aquí para hacer un curso de español para tener las bases, pero sí, en este tiempo ya me gustó la diversidad de Bogotá y cuando volví había claro, si quiero vivir en Colombia es Bogotá, por la cultura, por la diversidad, pero también por el clima. Yo llegué a este tour hace más o menos 3 años, lo hice como ustedes, como participante, y después hablé con el dueño, Cristian. Si él necesita ayuda con la guianza, me dijo que sí. Al momento me gusta mucho dar como mucha información o imágenes nuevas a los extranjeros y explicar o mostrar Colombia de una manera diferente. Mi nombre es Jair, también soy colombiano. Yo he estado haciendo mucho tiempo, mis papás me llevaron a vida 4 años y hace 10 años llegué a Colombia nuevamente. La ciudad me sorprendió, el país me sorprendió, me desencanté. A ver, he crecido en Estados Unidos en los 80 durante el movimiento del que hizo Batalla de Mayo. Obviamente tuve mucho contacto con el arte antes de venir acá. Obviamente quiero seguir involucrándome más dentro de arte urbano, con los proyectos
que tenemos con la ciudad, pero en el momento estamos planeando proyectos para largo plazo. I started Bogota Graffiti Tours about 4 years ago, and me and a Vancouver graffiti writer started discussing starting a graffiti tour here. Because personally, I think some of the quality and how prolific it is some of the best in the world, and we wanted to share this with a wider international audience. We started talking about tours. We've both been on tours in Buenos Aires, Miami, London, New York. And we noticed that there wasn't a tour here, so we decided that it would be a good thing to do, one, as a link, but two, also to share the graffiti and street art of Bogota to international tourists who are travelling here. Because we notice a lot of tourists come here and they're taking photos of the walls, but they don't usually know why it's there, who's painting it, the meanings behind the walls and the techniques and materials that the artists are using. And a lot of tourists who visit the city want to know that information. So we started to do the tour because both of us were teaching English, which is a thing that we personally don't really like doing. So we started that tour and it's grown in popularity. Initially it was only maybe 2 or 3 times a week, and now it's twice a day, every day. And now I think it's one of the best things to do in Bogota. Me interesa mucho el Bogota Graffiti Tour porque me parece que tiene un enfoque súper chévere de conocer algo de la actualidad de Colombia sobre las imágenes, porque las imágenes tienen muchos mensajes, mensajes políticos, mensajes sociales, también de estética, y eso me parece maravilloso para los extranjeros, mostrar este lado de Colombia como de una manera completamente diferente, no solo mostrar como edificios o cultura, como mostrar imágenes y esas imágenes hablan. We think it's important that more people, so even locals as well, learn about the artists who are painting the walls, the techniques, the materials, the legality, and how it relates to the history of Colombia and the world of street art and graffiti as well. Se puede ver que hay tanto interés y los grupos ya son tan grandes en unas ocasiones que si vale la pena de ofrecer 2 veces al día. Life sigue haciendo la cosa que es una maravilla para la gente que llega acá y nos conoce en el país y darle la oportunidad también a mucha más gente a seguir produciendo. Muy importante las cosas porque es parte de la cultura. En Bogotá tenemos, yo siempre digo que Bogotá es como un aire, Bogotá es una paila de toda la textura que tenemos, no solamente en Colombia, sino por el mundo. Se falta una carnaria, o sea, como un alemán, francés, lo que sea. Y esa diversidad es muy importante para Bogotá, no solamente para la persona, sino para la cultura que existe. Bogotá, en un lado, es muy caótico, como ustedes saben, sobre las cuestiones del tráfico todos los días y eso, pero por otro lado me parece que Bogotá tiene mucha libertad, especialmente en los espacios de cultura, ¿no? Hay muchos teatros, hay muchos cines, muchos conciertos, muchos de estas actividades culturales son gratis o solo valen una pequeña entrada porque la alcaldía tiene patrocinados como para que los eventos no salen tan caros para la gente que quiere ir. La libertad básicamente, que en toda la vida no está tan estricta como en otras partes del mundo, la diversidad de la cultura, eso me gusta mucho aquí en Bogotá. Me gusta la música, la cultura, como a veces sientes como un mar de gente, pero es muy bonito porque tiene muchas creatividades. Personally, I find Bogota is one of the best cities in the world for street art and graffiti. La dinámica que existe aquí en Bogotá es una dinámica que no existe en otra parte del mundo. Entonces esto ha dejado que los artistas y el arte lleguen a niveles distintos. En la primera ciudad obviamente hay ciertos decretos y todo que permiten la gente en la calle y ha dado muchas oportunidades a estos mismos grafiteros en espacios públicos que son comisionados por legales aquí en la ciudad. Entonces obviamente da un apoyo muy grande a lo que se grafica. Hasta ahora me parece maravilloso que
aquí en Bogotá, que ellos apoyan los artistas, dan por ejemplo también espacios para que puedan pintar, por ejemplo la calle 26, hay muchos murales que fue iniciativa de la alcaldía de Bogotá que los artistas podían aplicar y después fueron elegidos y la alcaldía paga menos los materiales a los artistas. Cosas así es muy excepcional a muchos sitios en el mundo realmente. Pienso que es un componente muy esencial en cambiando la imagen de la ciudad. I think it's fairly unique in several reasons. One, it's the only city that I know of the world that it's technically not illegal. So the laws here are a lot more liberal. I've painted in many cities in the world, and this city is the one that's the most easiest and the most friendly place to paint. Okay? In a lot of other cities in the world, if you don't get permission, you can actually get arrested if you get caught painting. Whereas here, even if you haven't got permission, you can paint a wall and you're not going to get arrested. And also there's several other things. Also Bogota has a lot of socio-political things to draw inspiration from. Colombia's got the longest running civil war in the world. There's been a lot of displacement, a lot of genocide, a lot of inequalities, a lot of injustices. So they're very relevant, potent things to draw inspiration from in the meanings of the pieces that are going up in the walls itself. Also, Colombia is a very beautiful aesthetic country. It's one of the most diverse countries in the world. So you've got the Caribbean, the Pacific coast, the Andes, the Amazon, the Pampas, and all the beautiful animals and plants and indigenous groups that go with those areas. And they're great things to paint around as well. So I think it's a combination of three things that makes Colombia and Bogota a pretty special place for graffiti and street art. I don't think you can find a city that has so much prolific, good quality graffiti and street art on its walls in the world. And so if people are interested in learning more about the graffiti and street art scene here in Bogota, Así están interesados en el arte urbano, arte callejero. invitados a venir a conocer a Bogotá Graffiti Tour. Es propia de Bogotá Caminare, nos encontramos en el Parque Los Pedreces. 10 AM, 2 PM, 14 veces a la semana, entonces toda la oportunidad. so please come along. Quería redondear esta reflexión de la siguiente manera. Yo les decía a ustedes que estamos en un momento de crisis particularmente agudo de la sociedad de conjunto. Es bueno que lo tengamos en cuenta. O sea, de pronto nosotros naturalizamos esos procesos, o sea, pensamos que es normal, que siempre se ha dado, etc. Entonces, yo creo que no es cualquier momento, o sea, no creo que es lo mismo, creo que teníamos que hablar de crisis económica, hablar de crisis social, o sea, cómo afecta eso a las personas, hablar de crisis cultural, en el sentido de que en la cultura se manifiesta la crisis, y hay quienes afirman que la crisis es de la civilización, o sea, de que el momento en el que estamos, por ejemplo, la crisis ambiental que pone en riesgo a la propia sociedad humana, entonces, digamos que nosotros tenemos que atender eso. Creo que en buena medida para todos es evidente que estamos viviendo ese momento, pero eso desde luego se ha manifestado en otras circunstancias. Entonces voy a tratar de dar por lo menos un pequeño marco conceptual que puede ser cuestionado y que me interesa que dialoguemos sobre él. Entonces, planteo que es un movimiento cultural, primero que es un movimiento, o sea, millones de personas participan independientes de si individualmente se ponen de acuerdo, etc. O sea, hay una especie de corriente social, o sea, de muchas personas involucradas. Es muy llamativo, por ejemplo, que el movimiento del graffiti de conjunto históricamente ha sido un movimiento de individuos, o sea, de que personas que individualmente deciden actuar
¿Por qué? Porque quieren hacerlo. Uno puede pensar que su actitud es generosa, altruista, o puede pensar que es vandálica y que simplemente lo que quiere es agredir a la sociedad. O sea, quiere de alguna manera manifestar algo que lo conmueve, quiere manifestarlo de esta manera, pero no lo hace en cualquier ámbito. Entonces ahí es cuando tenemos que entrar un poco a mirar. Yo parto de que en la sociedad de mercado, yo prefiero no usar eufemismo, pues es la sociedad capitalista, las expresiones estéticas tienen digamos, uno podría clasificarlas de esta manera. Hay unas expresiones cultas, yo lo pongo entre comillas porque pareciera que lo demás no es culto. O sea, decimos culto al arte que es institucional. O sea, un arte que hace parte de una rama de la producción, en este caso era la rama de la producción simbólica, pero que en la sociedad en la que vivimos se industrializa. Y se industrializa a tal nivel que hay todo un aparato, que hace que ese movimiento, digamos que esa rama funcione. Estamos hablando de que hay artistas que producen arte o cultura, hay industrias que lo apoyan, pensemos en la gran producción industrial, hay galerías que lo promueven, hay críticos de arte, hay academias que enseñan arte, etcétera, etcétera. O sea, hay todo un aparato que hace que eso funcione. Eso es lo primero. Habría digamos, una producción estética industrial, que podemos verla simplemente el cine de Hollywood. Entonces, eso es producción estética industrial, o toda la gráfica industrial, en la que estaríamos los diseñadores gráficos, estarían los publicistas, etc. Está lo que llamaríamos una producción estética popular, o sea, lo que hace la gente espontáneamente, sin tener una formación previa, sin tener una preparación, sin academizar, digamos, el proceso. Están las expresiones estéticas tradicionales, que son las que heredamos y que permanecen, digamos, que están ahí y que nosotros las reconocemos como parte de una identidad. Y estarían, incluso ya esas expresiones estéticas tradicionales, uno las puede considerar vernáculas o autóctonas, etcétera, o artesanales. Y estarían las contraculturales. Las contraculturales son producciones que se oponen a lo establecido, o sea, que se enfrentan conscientemente a eso establecido. Y tendríamos que afirmar que el graffiti es parte de eso, o sea, el graffiti y todo esto que llamamos el arte urbano. Bien, el arte y el mercado, entonces, aquí quiero aclarar un elemento que es conceptual, y es que en esta sociedad, digamos, lo que se produce, llamémoslo así, se producen mercancías, por eso incluso la llamamos sociedad de mercado, en realidad es una relación social, o sea, yo intercambio bienes o intercambio servicios, ¿no? Eso es lo que yo hago. Pero eso que yo intercambio tiene un valor, o sea, tiene un valor. Ese valor se divide en dos valores. Quiero que sepan que este es el punto de vista de Marx, ¿no? O sea, quiero que sepan que no quiero asaltar a nadie en su buena fe. Él dice, se producen mercancías y las mercancías comportan un valor. Y ese valor, hay un valor que es el que debería de ser el valor, que es el valor de uso. El valor de uso es para lo que sirven las cosas. En este caso, ¿para qué sirve la producción estética? ¿Para qué sirve la producción artística? ¿Cuál es el valor que transporta esa mercancía que llamamos arte? Esa mercancía lleva un valor que es un valor humano. Digamos, el artista objetiva en su obra sus emociones y tiene la pretensión, tiene el objetivo de que esas emociones emocionen a otros. O sea, quiere comunicarse con otros, quiere comunicar eso que es subjetivo, que es un mundo interior, y no hay ninguna otra posibilidad de acceder al mundo interior de alguien si no es a través de esa exteriorización. Entonces, él quiere que ese sea su valor de uso, pero ese no es el valor por el cual apreciamos las obras de arte. El valor por el que lo apreciamos es el valor de cambio, que es el precio de las cosas, cómo circulan en nuestra sociedad, cómo adquieren, digamos, un precio. Es absolutamente inexplicable, quiero que sepan, que los girasoles de Van Gogh valgan $100 millones. No hay ninguna explicación. Les recomiendo, aquí, digámoslo, llamémoslo una filmografía, una película reciente que se llama Blurred Lines, que yo no sé si la profesora ya la vio. Blurred Lines, que es como líneas borrosas, mi inglés no es muy bueno, habla del mercado del arte contemporáneo. Y arranca la película de una manera muy singular, arranca mostrando la crisis del 2008. O sea, cómo arranca la crisis en Estados Unidos, que fue, recuerden ustedes, la crisis inmobiliaria, que empezó a afectar a los bancos, que empezó a afectar a las finanzas, y arranca por ahí, pero dicen, miren, lo que estaba ocurriendo en la bolsa de Nueva York, estaba ocurriendo esto, se estaban devaluando todas las acciones, y todo el mundo estaba entrando en crisis, digamos, ¿no? Los negocios entraban en crisis, dice, y miren lo que estaba ocurriendo en una subasta de arte. Y en una subasta de arte lo que estaba ocurriendo era que todas las mercancías, todo lo que estaban ofreciendo estaba valorizándose.
O sea, en ese momento se estaba devaluando el mercado, digamos algo así como la economía real, y esa economía, que también es real, digamos, la economía artística, estaba viviendo el boom de los precios, o sea, se estaban elevando los precios. Bueno, yo encontré esta imagen porque me gusta, puedes ver ahí que es un muñequito que representa a Andy Warhol y detrás están las sopas Campbell's que él las popularizó como arte pop, etc. Pero esto digamos que es una ilustración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la obra de arte? La obra de arte se aliena de su verdadero valor, que es ese valor emocional, ese valor que me permite comunicarme como ser humano, y predomina el valor de cambio, que es el valor del precio, que es el valor del mercado. Entonces, lo que es una desgracia, digamos. Bien. El arte culto es, digamos, pretendo hacer esta definición, ¿no? Que la clase dominante en una sociedad impone sus valores culturales como valores universales, y en el arte es el llamado arte culto o arte de élite. O sea, es el arte que uno ve en las galerías. A mí me gusta mencionar que alguna vez le preguntaron a Fernando Botero que qué era arte. Y Fernando Botero, quien es una persona muy inteligente, muy capaz, muy formado, ¿no? Dijo, arte es lo que hay en los museos de arte. Punto. O sea, resolvió el problema de esa manera y en cierta medida era una respuesta inteligente. O sea, en nuestra sociedad hay una institucionalidad que es la que decide qué es lo que es arte y qué es lo que no es arte. Y punto. Y uno podrá aceptarlo o no aceptarlo, o sea, negarlo y decir, no, es que hay otras manifestaciones del arte que son igualmente válidas. Bien, esa es la batalla en ese campo, que como diría Bourdieu, que es el campo de, digamos, de batalla de la cultura. Estaría el arte industrial, y me gusta traer esta imagen, porque esta imagen es de Alphonse Mucha, quien en vida padeció mucho porque él quería ser artista y era reconocido más bien como diseñador gráfico. Y realmente quiero que sepan que los diseñadores gráficos estudiamos diseño gráfico para no ser artistas. O sea, en el sentido de que no entendemos lo que hacen los artistas. Puede que haya artistas acá en el auditorio y quiero que sepan que no los entendemos, pero que es absolutamente comprensible de por qué no los entendemos. Y es porque el arte culto se aleja, o sea, se separa del público. ¿En qué sentido? En que él se ha vuelto en la medida en que la sociedad lo empuja y para protegerse el arte culto se elitiza y se elitiza en todos los terrenos. No solamente en el terreno del lenguaje, o de las técnicas, sino en el terreno de los contenidos. Algo así como que el arte culto se cierra dentro de su propio ámbito y el arte se refiere al propio arte. Eso que es una actitud absolutamente comprensible, que empezó con los artistas románticos, que los reconocemos como los artistas bohemios, los artistas, digamos, que padecían el proceso de industrialización. Esos artistas protegieron el arte, protegieron ese campo, sacrificando su propia vida en su propia obra, digamos. Entonces, algo así. El artista contemporáneo vive esa contradicción. Procura que su arte no sea mercantilizado, quiere que su arte no sea alienado, pero de todos modos la sociedad se encarga de alienarlo. Entonces sucede que tenemos, a cambio de eso, el arte industrial. Alphonse Mucha es más conocido como diseñador de carteles, como diseñador, digamos, de piezas para la publicidad. Esto era, si mal no estoy, bueno, esto era, fíjense ustedes, creo que es una pieza publicitaria y es muy conocido por los cigarrillos Job, creo, que era, y eso era lo que él hacía. Bien. Y está el arte popular. El arte popular es, cuando yo digo el arte popular es lo que hace la gente. La gente se apropia del arte culto y se apropia del arte industrial y hace sus propias fusiones. O sea, esto yo lo encontré y Wendy Zulka me encanta. Entonces, y me encantó me encantó esa imagen, o sea, me encantó esa imagen porque me parecía, seguramente es una imagen elaborada por un diseñador gráfico, o sea, que coge, toma diferentes referentes y hace esta composición, este collage, y crea algo que yo considero que es muy valioso, o sea, muy valioso en el sentido de que sirve para la comunicación entre nosotros. Entonces, miren, los sectores sociales subordinados, en este caso los sectores oprimidos, los sectores que no son propietarios de medios de producción, asimilan los valores de la élite y los reinterpretan. Aquí lo interesante es que hay o sea, no es simplemente que la clase dominante impone sus valores, sino que hay una resistencia, podríamos decir, de los dominados, de los subordinados. Y se expresa de esta manera, o sea, se apropian construyen algo así su propia cultura, su propia esfera cultural. Está el arte tradicional o arte vernáculo, que sería lo que hacen las comunidades históricas, digamos, uno podría decir aborígenes o
étnicas, etcétera, que han tenido expresiones en el terreno estético que están muy ligadas, podríamos decir, a sus mitos, que están ligadas a sus tradiciones, o sea, que tienen un significado simbólico que permite que el tejido de la propia sociedad sea muy consistente, que es diferente de la sociedad en la que vivimos. Nuestra sociedad está en un permanente cambio, está en una permanente transformación. O sea, y eso tiene que ver con la sociedad industrial, tiene que ver con la sociedad mercantil, tiene que ver con la sociedad capitalista. La sociedad capitalista, en la medida en que tiene que estar sometida a una innovación permanente, o sea, tú no puedes crear valores que sean permanentes, sino que los valores tienen que ser, la palabra es lo que se utiliza ahora en tecnología, que es cuando se crea algo que tiene que ser desechado. ¿Cómo es que lo llamamos? Obsolescencia programada. Se dice que está la obsolescencia programada. O sea, este equipo, por ejemplo, este equipo Mac, me acabo de enterar de que dentro de poquito el señor Steve Jobs me va a dejar sin equipo. Simplemente ningún programa va a funcionar, no se va a poder actualizar, etc. Y yo voy a tener que desechar el aparato. Entonces está la obsolescencia programada. Con respecto a la cultura pasa lo mismo. O sea, con respecto a la cultura está la obsolescencia programada del arte, digamos. Entonces, ¿qué va a resistir? Pues solamente puede resistir lo que tenga muchísima fuerza, ¿no? Y está la contracultura, ¿no? Que son todas las expresiones alternativas de los sectores sociales subordinados que expresan su resistencia a la alienación. Digamos que todos son campos de resistencia, el arte popular, el arte tradicional, pero también la contracultura, pero podríamos decir que la contracultura es consciente. Puede ser una especie como de respuesta anarquista, si se quiere, a esa presión de la sociedad sobre el ser humano, ¿no? Que lo aliena, que le hace perder sentido, digamos, a la vida, etc. Bien, entonces yo aquí planteé un intento de periodización de lo que ha sido esa expresión del arte urbano en Bogotá. Ojo, quiero que sepan que esto es absolutamente arbitrario. Efectivamente pueden ser periodos, ¿no? Entonces a mí me tocó vivir todos los periodos, me ha tocado vivirlos. Entonces en los años 70, yo ingresé en el 71 a la universidad y lo que predominaba en el grafiti era la consigna política. O sea, simplemente se rayaban las paredes, o sea, en esa época creo que ni el aerosol existía, lo que utilizábamos eran unos hisopos así, simplemente uno andaba con un balde con pintura y uno hacía con un hisopo o con una brocha, escribía la consigna. Y la consigna tenía un contenido político, o sea, no tenía otra pretensión sino esa. En los 80, y yo estoy casi seguro, tendría que confirmarlo, yo le digo que soy un aficionado, tendría que confirmarlo porque estoy seguro de que conocía al grupo que inició lo que se llama como el graffiti poético o el graffiti lírico. También escuché y creo que ahí en los videos lo llaman graffiti lírico. Y es que la frase se creaba, digamos, poéticamente para ser dibujada en los muros. Hay un autor que es Quechava, Luis Liévano, que incluso en realidad su tema es la literatura infantil, pero que es un redactor de grafitis. Hay un libro que es muy importante, que se lo publicó Norma Editorial, que se llama La vida contra la pared, donde están los textos de Quechava, los textos de Luis Liévano, quien es un poeta, y entonces él hace un grafiti que es muy ingenioso, si se quiere. Entonces, digamos que en los 80, un grupo que era de aquí de la Facultad de Artes, empezó primero copiando las consignas de mayo del 68. O sea, no es casual, o sea, mayo del 68 llegó, el año 71 en Colombia fue el mayo del 68 nuestro. El mayo del 68 hay quienes lo llaman una revolución cultural. Es más, se considera que el año 68 fue una revolución cultural universal, que tuvo expresiones no solamente en Francia, sino en Checoslovaquia como resistencia, en China, también hubo con la revolución cultural china, en Latinoamérica con la plaza de Tlatelolco, en México, etc. Entonces, digamos que hay esa apropiación, que primero es simplemente por imitación, pero que tuvo después su expresión. En el año 2000, digamos en los 90, yo digo aquí la expresión libre individual. Es una forma, digamos, de clasificar la década. ¿En qué sentido? En que empieza a aparecer un graffiti que es individual, que no hace parte de un grupo, sino que es el joven que empieza a rayar las paredes.
Ese joven empieza a rayar las paredes de cualquier manera, está haciendo su rayón, digamos, que es como algo casi abstracto muchas veces, empieza a colocar su firma, que eso en la clasificación de los grafiteros esos son los tags, bueno, y empieza, digamos, ese proceso. Probablemente ese proceso también va unido a una especie de movimiento internacional. Colombia, a principios de los 90, recuerden ustedes, hubo la apertura económica y Colombia empieza a ligarse, podríamos decir, a la economía internacional, y entonces también culturalmente empieza a ser impactada Colombia por eso, pero también empieza a llegar la tecnología digital, empieza a llegar el internet, y antes uno para conocer lo que estaba pasando al otro lado del mundo tenía que comprar libros o tenía que comprar periódicos impresos y medio se enteraba. Los periódicos colombianos en ese sentido son lamentables, quiero que sepan. Las páginas internacionales no pasan de 2 o 3 en un periódico. En cualquier otro país, las páginas internacionales pueden ser 10, o sea, están conectados con el mundo. En Colombia hay una tendencia a mirar endógena, hacia mirar hacia adentro, que hace que a Colombia le haya costado mucha dificultad ligarse internacionalmente de manera cultural. Entonces, digamos que hay eso en el año 2000, yo haciéndolo arbitrariamente, pero eso viene desde los 90. Y entonces empiezan a sentirse en Colombia las tendencias internacionales. O sea, los grafiteros colombianos, los artistas urbanos empiezan a conocer lo que está haciendo en todo el mundo a través de internet y a ligarse a esas tendencias internacionales. Y estarían ya de la segunda década para acá, ya ustedes vieron las declaraciones de la Secretaría de Cultura, de los de Artes, que es la institucionalización estatal, artística y mercantil. Creo que son 3 niveles. La institucionalización estatal es que el Estado reconoce que hay un movimiento y que ese movimiento expresa algo válido. Creo que no es casual que sea la Bogotá humana, digamos, la Bogotá de Petro, la que haya, digamos, creado la mesa del graffiti para institucionalizar eso y para llegar a una especie de acuerdo con quienes practican esta cultura, incluso fomentarla, incluso financiarlos, hacer convocatorias. Las convocatorias han sido muy importantes y los grafiteros que ya están más asentados, los que más han madurado, entonces han podido participar en ello. La artística me refiero a que el mundo del arte, el mundo, digamos, ese campo del arte, empieza a reconocer que el graffiti también se puede vender. Ustedes ven que ya hay un Bogotá Tour, pero también están las galerías que llaman a los artistas urbanos a que hagan intervenciones, a que creen obra que va a después ser comercializada. Y está la mercantil, es que los propios artistas urbanos producen sus mercancías. Entonces ya ahora hay, no sé, encuentros de las personas que hacen fanzines, las personas que hacen stickers, las personas que... Entonces uno se encuentra con piezas como esto, digamos, que es como simpático. Esto se llama Vox Populi. Ya llevan varios años participando en la Feria del Libro, entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Se inventaron una especie de artesanía, que son una especie de muritos, unos modelitos de muro donde colocan grafitis, consignas, etc. Es, digamos, interesante, digamos, que se empieza a producir eso. O esto que producen los propios grafiteros, se llama estilos, colores y principios, donde hablan específicamente del writing, o sea, de la práctica del graffiti que es con letras. Entonces ya eso empieza, digamos, a producirse esa comercialización. Creo que vamos, y esta es una reflexión que voy a ampliar un poquito más adelante, vamos hacia el arte de la calle, digamos que ya se asienta, madura, se institucionaliza, etcétera, el arte de la calle y el arte en las redes. Esta es una reflexión muy actual, que no es mía, sino que algo así me hizo caer en cuenta una persona que ha trabajado mucho el tema. El arte de la calle, entonces... Yo quiero hacer una afirmación. Realmente hace relativamente poco, digamos, se escogió un año en el que había nacido el ciudadano que rompía la barrera del 50%. O sea, un niño que nació en algún lugar del mundo y que a partir de allí la sociedad humana pasó a ser predominantemente urbana. O sea, más de la mitad de la población humana vive hoy en ciudades. Las ciudades vienen desde la Edad Media. Las ciudades evolucionaron y crecieron hasta las grandes megalópolis durante la sociedad, digamos, del siglo XIX y el siglo XX. Pero todavía no había digamos, como un hecho categórico que dijera la sociedad es fundamentalmente urbana. Creo que esa es la dinámica, no creo, esa es la dinámica. Esa dinámica algunos podemos considerar que es catastrófica. O sea, la pregunta es ¿qué es lo que son las ciudades? O sea, ¿hacia dónde van las ciudades? O sea, ¿qué es lo que nos imponen las ciudades? Y entonces
lo concreto es que la cultura contemporánea es una cultura de las urbes, una cultura de las ciudades. Y entonces se convierten en los llamados espacios públicos sobre los que nosotros tenemos que reflexionar. Entonces vean, aquí desarrollo yo esa periodización, entonces que los 70 son esto, que son, digamos, gritos en la pared, de la consigna política. En Colombia esa consigna se desarrolló mucho porque el régimen político ha sido profundamente autoritario, no es que haya democracia, y por eso arrancaba hoy la charla señalando esa acción de intolerancia de haber borrado el cartel de esta joven, el mural de esta joven Power Paola con el otro joven. Entonces, como verán ustedes, estaba ese grafiti que sería grafiti político, el de los 80, que es lo de la imaginación al poder, que es la consigna de mayo del 68. Miren ustedes, estos son textos, probablemente algunos de ellos redactados por Quechava, por Luis Liévano, ¿no? Entonces miren ustedes, no más palomas. Esto fue a propósito de algo que hizo la iglesia bogotana, que fue cuando colocaron unos punzones en la catedral, yo no sé si ustedes supieron esa noticia, y era que las palomas que hay efectivamente en la plaza de Bolívar invaden todas las cornisas y con sus heces van deteriorando los edificios. Bueno, al obispo de Bogotá o al arzobispo no le ocurrió otra cosa y no poner unos punzones para matar a las palomas que llegaban ahí y se ensartaban. Eso generó una protesta ciudadana, la gente quiere seguir alimentando sus palomas, hay quien puede tener un punto de vista negativo sobre el rol de esas palomas, pero bueno. O esto, ¿no? Miren ustedes, referido a la paz, ¿no? Miren ustedes, violenta donde mi paz sol ha sido, ¿no? Entonces, hay un juego poético entre la música y la consigna, el texto, etc. O esto, tanta gente por ti, tanta gente extinta, ¿no? Cuánta sangre inútil, tanta tinta tonta. Este tipo de juegos, multiplicar los panes, los peces y las paces. Luis Liévano ha publicado hace poco, publicó de nuevo otro libro. Bien, los 90, podríamos decir que es una especie de nueva ola estética, ¿no? Que en Bogotá y otras grandes ciudades de Colombia empiezan a convertirse en centros de producción de grafitis que están influenciados por las tendencias internacionales y se van desarrollando todos los géneros, los artistas urbanos quieren clasificar su trabajo, o sea, les interesa, hay una especie de taxonomía propia que uno tiene que reconocerla, etcétera, y que tiene funciones distintas. Y estos son, digamos, algunas muestras, ¿no? Quiero que sepan que esto para nada es exhaustivo, cualquiera de ustedes puede entrar en Google, puede encontrar los links, los enlaces a imágenes de estas de muy buena calidad. Hay páginas web que se han especializado en eso, o sea que está, creo que Bogotá Graffiti, que es una de las páginas que permanentemente está coleccionando esto. Como eran algunas, las bajé mal, esta está muy pixelada. Pero esta quería mostrarla porque ya hace parte del proceso de institucionalización. O sea, ya hacer esos grandes murales que, de acuerdo a la clasificación que hace la IDARTES, es de 200 metros cuadrados en adelante, se lo considera graffiti o mural de gran formato. Este que nos acompañó durante mucho tiempo en la calle 26 y que ahora ustedes saben que reemplazaron a Garzón por uno de sus personajes, que es Heriberto de la Calle. O sea, casi que este mural ya se volvió un mural institucional donde siempre tiene que estar Garzón. Lo que nos pasó un poco en diseño gráfico, que los estudiantes de diseño gráfico decidieron que el auditorio de entrada, o sea, el Salón 100, se llame el auditorio Jaime Garzón. Y una vez pintaron a Jaime Garzón y llegó algún momento la administración y pintó el muro de blanco y los estudiantes volvieron y pintaron a Garzón. Entonces ya Garzón está ahí, está establecido. Garzón es un personaje singular, creo que tenemos que reflexionar por qué un humorista se convierte en un personaje simbólico para Colombia, digamos, y sobre todo para la juventud. Esto que es uno de los buenos, digamos, o por lo menos que yo considero de los maduros artistas urbanos de Bogotá, que es Toxicómano. Toxicómano fue uno de los que ganó una muy buena convocatoria que se hizo a propósito del aniversario de los derechos del hombre, en Colombia, un homenaje a Antonio Nariño. Y en la Biblioteca Nacional hicieron una convocatoria, la ganó Toxicómano e hizo una extraordinaria intervención. Yo confío en que esa intervención la hayan, preservado, que hayan hecho mucho registro fotográfico, que hayan hecho mucho video, etcétera.
ellos hicieron, o Toxicómano hizo lo siguiente, hicieron intervenciones en el resto de la ciudad a propósito de hablar de los derechos humanos, los fotografiaron y exhibieron después las fotografías. Pero el hall de la biblioteca, yo tengo las fotos, pero no las pude encontrar. El hall de la biblioteca estaba totalmente, digamos, intervenido como una especie de gran mural, o este tipo de trabajos. Esto es simplemente una selección muy apresurada que hice de imágenes, que ustedes las vieron en los videos, en los recorridos. Murales de denuncia, que este es particularmente crítico, digamos, o particularmente emotivo, que es el caso de la niña, la niña Juliana Zamboni, que fue asesinada, la niña indígena. Entonces, miren ustedes cómo el artista urbano se compromete con un contenido, en este caso político y de denuncia. O esto, que también se hacen juegos ópticos. Yo no sé si alguna vez ustedes conocieron este mural que está ahí en el centro, donde el poste que está aquí al frente del mural también lo intervinieron, y entonces si uno lo miraba desde un determinado ángulo, el ojo que estaba en el poste coincidía con el mural del fondo, y por lo tanto el poste se volvía translúcido, digamos, transparente. Entonces, o este que estuvo también mucho tiempo acá en la calle 26, también de Toxicómano, y que hace a la minería y a la extracción de petróleo, etcétera. Entonces era como algo así como que nos hace pensar en eso. Estos que quedan creo que es por la 10ª, allá en el intercambiador, esto que debe ser por la Candelaria, estos que son los grandes murales que se están trabajando hoy, estos están de muy mala calidad. Otro de Toxicómano, este creo que es Digilú, este es Digilú. Este es un mural que yo diría que ojalá permanentemente lo restauren. Está en el centro, en la carrera cuarta o quinta, con calle 20, que es en realidad como un gran muro, es un gran muro que creo que queda al lado de un parqueadero. Y en muchos casos ellos reivindican a los habitantes de la calle. Por ejemplo, estos son habitantes de la calle, de fotografías, luego una técnica muy elaborada de realización. O esto que ya hace parte de los proyectos institucionales que la alcaldía ha fomentado, que son las culatas de los edificios, que antes eran simplemente unos espacios vacíos. En algún momento, hace muchos años, se hicieron reproducciones de artistas plásticos establecidos, como Rayo, etcétera, y ahora es en realidad un campo de intervención de los muralistas. O este que me parece que concluye con una muy buena frase. Yo diría que el siglo XXI, o sea, el momento en el que estamos, nos está llevando hacia eso, ¿no? Y es que la integración de Colombia al mercado mundial, que se inició en los 90, digamos, tuvo un correlato en el sector cultural. O sea, Colombia se ha vuelto también más universal desde el punto de vista cultural. No quiere decir que no tuviera artistas universales, o sea, pues está Gabriel García Márquez, que ganó el premio Nobel, estaban los artistas plásticos, pero no estamos refiriendo al arte culto, pónganlo ustedes entre comillas. ¿Qué ocurre cuando Colombia empieza a convertirse en un punto de referencia también del arte urbano, o del arte popular, que seguramente va a haber mucho ahora en desarrollo? Creo que la propia música está siendo impactada por eso, el arte plástico, otro tipo de expresiones como, no sé, como la danza, etcétera. O sea, Colombia se ha convertido como un centro de producción cultural muy importante. Señalo esto y lo subrayo porque seamos muy conscientes que el gobierno de Iván Duque ha propuesto como parte de su plan de gobierno lo que llama la economía naranja. Recomiendo un par de artículos que salieron publicados en la revista Arcadia, donde se cuestiona eso. Antonio Caballero hace una crítica y dice que cuando se habla de economía naranja se está hablando de todo lo humano y que entonces eso cómo se acota, ¿no? Eso cómo se delimita. Y hay otro que es un especialista realmente en algo así como en economía de la cultura o en la mercantilización de la cultura, quien hace una reflexión en torno a cuáles son las posibilidades de Colombia. Pero creo que tendríamos que tener en cuenta eso ya que somos la Facultad de Artes. Y tendríamos que tener en cuenta eso los diseñadores gráficos o los diseñadores industriales, o que yo veo que muchos diseñadores industriales se ven obligados a practicar una especie de neoartesanía, o sea, hacer piezas únicas, hacer piezas entre el arte vernáculo y el arte, digamos, y el diseño industrial contemporáneo, etcétera, pero que aparecería como un espacio de intervención, un espacio de producción y de creación que sería muy valioso. Entonces, para que lo pensemos. Y las influencias estéticas que se consolidan con la generalización de la comunicación digital.
Yo aquí quiero digamos, destacar la labor que ha hecho Armando Silva. Armando Silva fue profesor de nuestra institución durante muchos años. Es muy conocido, digamos, él tiene una columna permanente de comentario en El Tiempo. Él empezó acá en la universidad reflexionando sobre el graffiti que se hacía en la universidad y después fue ampliando, digamos, su mirada hasta plantear una categoría que son los imaginarios urbanos. Podríamos decir que él en ese sentido es muy pertinente, o sea, como que logra establecer una conexión entre varios ámbitos académicos. Está lo estético, está lo filosófico, está lo antropológico, y entonces digamos que nos llama a esa reflexión. Y él tiene un texto reciente que le fue publicado por la Universidad Externado que se llama Atmósferas Ciudadanas. En Atmósferas Ciudadanas él nos hace una reflexión actual sobre lo que está ocurriendo, digamos, con las ciudades, pero él arranca con el grafiti y con las expresiones culturales urbanas. Él ha trascendido eso, pero nos invita a que pensemos en sí, podríamos decir, esa especie de mundo virtual, el mundo de las redes, no está produciendo también una especie de arte propio, digamos. Estoy tratando de no malinterpretarlo. Me encantaría que algún día lo podamos invitar, que nos hable de eso. Con el profesor Amaya estamos pensando en la posibilidad de que participe en las conferencias de las artes y que nos plantee, digamos, esa mirada que él tiene. Y entonces estamos en este momento, en este punto. Ese proceso de institucionalización ha pasado, por ejemplo, porque varios museos y galerías han abierto su espacio, digamos, a la práctica del arte urbano. Yo recuerdo que hace unos años hubo una intervención excelente, el Museo de Arte Contemporáneo, el del Minuto de Dios, puso todo el museo al servicio de los artistas urbanos. Ustedes vieron en uno de los videos un bus cuando estaban hablando de los jóvenes de Excusado, que era un grupo de artistas, digamos, de grafiteros nuestro del diseño gráfico de la Universidad Nacional, sobre los cuales les puedo comentar una anécdota que me tocó a mí directamente, pero sucede que ese bus era intervenido por ellos, digamos. Ellos fueron parte de esa convocatoria, todo el museo, digamos, desocuparon el museo y pusieron el museo en manos de los artistas urbanos de todo el país. Hicieron algo absolutamente espectacular, realmente, algo así como, lo único que queda de eso son registros fotográficos. Entonces digamos que el Museo de Arte Contemporáneo se abrió a eso. Ha habido otras, miren ustedes cómo son las convocatorias actuales. Por Puente Aranda hay ya toda una zona de graffiti que se ha institucionalizado, grandes murales, etcétera, se hacen esas convocatorias. Bueno, aquí tienen ustedes diferentes tipos como de expresión. Uno podría decir más pictóricas, muralísticas, y esta. Que considero que es, no sé, así como, no sé, el beso de Rodán. Nosotros tenemos el beso de dos indigentes. Esto es una fotografía de dos indigentes y esto se ha vuelto un mural muy representativo de Bogotá, muy, muy representativo. Es muy bello, yo pienso que es muy emotivo, o sea, muy lleno de, digamos, como que se logró plasmar ahí ese momento único de dos personas abandonadas, podríamos decir, por la sociedad, pero que al mismo tiempo pueden, digamos, expresar sus emociones. Miren ustedes el aparataje que hubo que hacer para poder para poder elaborar el mural. O este tipo de imágenes donde lo arquitectónico se fusiona, digamos, con por ejemplo, por la calle 24, que yo creo que eso es una agresión, pienso yo, contra la población, hay una serie de edificios abandonados y realmente estaban vacíos, que quedan atrás del cementerio central. Bien, los desplazados se tomaron esos edificios y finalmente la alcaldía los intervino con el ESMAD, los sacó a todos los desplazados, y finalmente tapiaron todos los edificios, o sea, cogieron las puertas y las reemplazaron por muros. Eso me parece, y bueno, entonces eso ha ocurrido. Entonces aquí tienen ustedes otra, hay digamos, murales de una extraordinaria calidad estética, muy actuales, digamos, en sus temáticas, ¿no? Entonces, muchos artistas internacionales, o esto que podríamos decir es institucional desde el punto de vista incluso cultural, hacerle un homenaje a García Márquez, hablar de Macondo y darle este tipo de apariencia a García Márquez que en realidad se puede hacer por internet. Bueno, entonces aquí terminaría esta muestra y concluyo con una pequeña anécdota que yo creo que vale la pena. De este proceso que nos ha tocado, hay 50.000 archivos ahí, disculpen, ahí está hasta, no sé, declaración de renta, cosas por el estilo. Apaguemos esto. Bien, ¿esto cómo se apaga? Listo. ¿Qué es lo siguiente?
efectivamente la Universidad Nacional ha sido como un centro, y creo que eso hay que reivindicarlo. Hay quienes dicen que ha sido como el lugar de libertad. Pero aquí me ha tocado vivir varias situaciones que uno quiere, que podrían ser como un ejemplo de esa batalla. Una particular que fue lo que pasó con los jóvenes de Excusado. Los jóvenes de Excusado eran estudiantes de diseño gráfico que decidieron que ese era su lenguaje, que eso era lo que ellos querían hacer, y lo hicieron así a lo largo de toda la carrera. Pero eso era en choque con la institución. Un día los jóvenes, ellos por su cuenta, decidieron coger un salón, el 302, creo que fue el 302 del edificio de diseño gráfico, y una noche se pasaron toda la noche pintando el salón por dentro. Al día siguiente, un profesor que tenía clase allí consideró que eso era una agresión personal, que ellos lo habían hecho era contra él. Yo le dije, oiga, profesor, no somos tan importantes, realmente un estudiante o 3 estudiantes no van a poner a hacer eso solamente para agredir a un profesor. Creo que lo que quieren es expresarse. Bueno, llegué, había una crisis ahí en el edificio, el salón lo habían sellado, o sea, estaba prohibido entrar al salón. Yo pedí que me dejaran entrar, a mí me pareció impresionante, yo dije que esto era una especie de capilla sixtina del graffiti, porque habían utilizado todos sus esténciles, todo lo que tenían, y habían decorado el salón por todos los muros y por el cielo raso. Bien, eso se prestó para toda una discusión, hubo un proceso disciplinario y finalmente, algo así, sancionaron a los estudiantes yo creo que con la peor sanción que se le puede aplicar a un artista, y se vieron obligados a borrar su trabajo, o sea, se vieron obligados a pintar el salón de blanco y dejarlo como lo habían encontrado. No sé si existe registro fotográfico de lo que ocurrió, pero quiero que sepan que era impresionante, era realmente impresionante. Pues, ¿qué ocurre? Para que vean ustedes las paradojas. En una convocatoria o en una exposición que hizo el Museo de Arte de Bogotá, que tiene una sala en el Planetario y otra sala ahí frente a la Luis Ángel Arango, hicieron una exposición que se llamó Memoria Canalla. Yo fui a la exposición Memoria Canalla, allá había de todo lo que tiene que ver un poco con arte urbano, había pines, había stickers, había grafitis, había, bueno, de todo, muestras de todo, fotografías, etc. Y me encuentro yo ahí expuesta en Memoria Canalla el memorando que firmó nuestra querida directora. A ella le tocó esa dura tarea. Ahí me tocó ser mediador con la vicedecanatura de estudiantes, etc. La vicedecanatura de Bienestar, que afortunadamente era un profesor con un criterio muy amplio y dijo, oiga, pues esto realmente no es tan importante como para expulsar a los estudiantes de la universidad o cosas por el estilo. Ahí estaba el memorando firmado por Mariana, donde se sancionaba a los estudiantes y ellos lo expusieron allá. ¿Y por qué lo hicieron? Porque en últimas la sociedad tuvo que validar su obra. El grupo excusado se convirtió en un punto de referencia. Cada uno de ellos eran 3, o son 3, cada uno de ellos fue cogiendo un rumbo distinto. Uno de ellos, podríamos decir, tuvo éxito, al extremo de que un modisto no sé cuál, de la alta, digamos, de la moda fundamental allá en Francia, le pareció muy buena su obra y la utilizó como imagen de una línea de diseño de modas que él lanzó en algún momento hace, no sé, 5 u 8 años. O sea, quiere decir que, miren, o sea, algo que antes era pensado solamente como una expresión particular, entra, digamos, a otro campo, que es el campo mercantil. Marcel, que yo creo que Marcel es casi un artista plástico, me tocó ver una exposición muy bella en que fueron invitados ellos, o varios grafiteros, a la galería Warehouse, creo que se llama Warehouse, una que queda yendo hacia los Andes, donde les dieron un mural, o sea, un muro que es como decir este muro es por lo menos de ese tamaño y de esa altura. E hicieron una intervención muy interesante, y era que colocaron lienzos blancos en todo el muro de diferentes tamaños y diferentes formatos. Y ellos hacían un solo mural. Entonces quedaban fragmentos del mural dentro de los lienzos. Y luego separaban los lienzos y los lienzos los comercializaban como obras de arte. Entonces vean ustedes como algo que se puede hacer. Entonces yo creo que estamos en ese proceso. Y aquí ocurrió una vez que le tocó a nuestra querida profesora Burbano, que era la directora de Bienestar, y es que la facultad se gastó un dinero pintando la facultad un fin de semestre, digamos, en el periodo de vacaciones. Entonces, cuando se inició el semestre, la facultad estaba pintadita de blanco, toda nuevita, toda decente. Y sucede que a alguien se le ocurrió hacer una convocatoria a los grafiteros de Bogotá. Y les dijeron, la Facultad de Artes está pintada de blanco. Invitamos a todos los grafiteros que quieran venir a que pinten. Y vinieron y no dejaron un solo muro blanco, ¿no? Entonces, había de todo. Uno podría decir, había grafitis feos, había tachones, había rayas, y había cosas de muy buena calidad.
Entonces yo creo que ese es digamos, es una especie de lucha desigual, en la que ojalá los artistas urbanos mantengan su autonomía, o sea, sigan expresándose con absoluta libertad. Y por eso, digamos, hemos vivido cosas tan dramáticas como el asesinato de Trípido por parte de un policía, que después la policía intentó ocultar la responsabilidad del asesinato. Uno puede decir que el agente mismo de policía no es el responsable, sino que es responsable de una lógica represiva, porque eso llegó hasta los generales, o sea, tratando de ocultar la responsabilidad de la policía, y ahora van a tener que pagar, creo que indemnizaciones altísimas a la familia por el asesinato del joven, porque trataron de demostrar que eran unos delincuentes. O la muerte de un grupo de jóvenes que intentó pintar el metro de Medellín. Ahora se me escapa el nombre. ¿Alguien recuerda? Ellos firmaban con una sigla. Es porque efectivamente estos jóvenes murieron, yo creo que uno puede decir un acto de imprudencia, no creo que ellos se quisieran suicidar, pero intentaron pintar algo que me imagino que en Medellín lo consideran pues como algo, no sé, como un patrimonio de la ciudad, que el metro está limpio. Cuando el metro de Nueva York, en cambio, lo que nosotros sabemos del metro de Nueva York es que está pintado y que eso es una manifestación de la cultura contemporánea. Y yo traje algunas muestras de material. Recomiendo en particular ojalá se pueda adquirir. Se llama Hablando desde los muros. Esto fue publicado por la Alcaldía de Bogotá. Y de lo que conozco, seguramente habrá cosas más densas, pero es tal vez una de las cosas más serias que se ha hecho, porque aquí hay comentarios, no solamente pues, una gran recopilación, registro de imágenes, sino que hay comentarios de personas desde diferente ángulo. No hay una unidad de criterio, pero por lo menos hay un reconocimiento de que esto es un movimiento cultural. Muchas gracias.